Bienvenidos a la nueva clase de Power BI. El día de hoy vamos a entender un poco más qué es lo nuevo que hemos visto, que es lenguaje DAX, que nos sirvió para crear la primera columna personalizada o columna calculada, ¿de acuerdo? Miremos a continuación lo siguiente. Funciones DAX. ¿Qué tipos de funciones DAX? ¿En qué se agrupan las funciones DAX? ¿De acuerdo? Las funciones DAX se agrupan en agrupación, recuento, lógicas, de información, de texto y de fecha. Las funciones de agrupación son las funciones que conocemos como suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta en sí. Miremos. Funciones de agregación. La función sum, la función average, que es promedio, la función min, la función max, y vamos a tener una función sunx. La función sunx o sunx viene acompañada también de maxx, minx, averagex o sumx, ¿de acuerdo? Es cuando quiero calcular dos variables a la vez. Ya vamos a ver un ejemplo frente a esto. Funciones de recuento. ¿Cuáles son las funciones de recuento? Funciones de agregación es cuando quiero sumar el total de una columna, hacer el promedio de una columna, hacer el mínimo de una columna, el máximo de una columna y para calcular de dos operaciones entre dos variables. Pero ahora miremos lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones de recuento? La función county, contará, conta blancos, conta filas, contar distinct count. Count es la función que cuenta sin excluir los valores, o sea, cuenta número de filas, número de filas por criterio especificado. Contará es mediado un criterio que se especifica. Contar blancos es cuando quiero contar si en la fila tengo celdas que están en blanco y cuántas tengo en blanco. Contar rooms es la n posibilidad de filas que se encuentran dentro de la base de información. Y distinct count es contar los valores únicos que encuentran en la variable. ¿De acuerdo? De funciones lógicas, en DAX encontramos la función if, que es la función del si lógica, que también conocemos en Excel. Pero una nueva función que van a ver es la función switch. La función switch es la función para DAX del los si anidado. Vamos a ver adelante un laboratorio de la función switch para ver cómo funciona. La función AND y OR, que son dos funciones de árboles de decisión. La función no y la función si es error, haga lo siguiente, que son muy utilizadas, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo presente esto, voy a mostrar a continuación, vamos a ver cómo funcionan las funciones de agregación en torno a Power BI y cómo se aplican para el análisis de información, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vengo a nuestra base de información y sigo en mi tabla empleados. Mi tabla empleados lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos especificado, o vamos a tener especificado, hemos creado la bonificación más el salario. Ahora queremos calcular el sueldo total, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con esto? El sueldo total sería, puedo crear una nueva columna, ¿listo? Si creo una nueva columna y voy a decir, voy a poner sueldo total, ¿de acuerdo? Especificamos acá, sueldo total. El sueldo total va a ser el salario, acuérdense primero el nombre de la tabla, seguido de la variable por la cual voy a trabajar. Más bonificación. ¿Listo? Como resultado que va a notar, el salario más la bonificación me da el sueldo total del empleado. Ok. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo encuentro para que... Ahora quiero saber, bueno, este es el sueldo total. Ahora quiero saber cuál es la sumatoria total de la nómina que tengo que pagar a mis empleados en sí. Quiero saber cuál es el sueldo total de todos los empleados. ¿Cuál es el valor que me da este sueldo total? Vamos a hacer lo siguiente. Creo una variable que se llama sueldo total. Voy a especificar primero el formato para que no me siga apareciendo en euros. Entonces vamos a ponerlo español Colombia. Ok.
Está muy variado, creo que está por acá. Y lo encontré, listo. Esperemos que me haga el cambio. Listo. Entonces lo que yo quiero ahora es determinar, bueno, este es el sueldo total porque es la bonificación más el salario. Ahora quiero saber cuál es el sueldo total de todos mis empleados. ¿Listo? Y si lo vemos un poco más global, después vamos a querer determinar cuál es el sueldo total por cada departamento. ¿Listo? Frente a eso vamos a tener que utilizar una función de agrupación. Las funciones de agrupación son funciones que solo se trabajan en cuanto al entorno de una medida. ¿De acuerdo? Una medida es conocida como una new measure y es un cálculo de la variable frente a una operación en específico. Miremos lo siguiente. Con una columna calculada yo solo puedo hacer operaciones fila a fila, ¿de acuerdo? Lo correspondiente al valor de la celda del primer registro frente o la operación que haga frente a la celda del segundo registro. Como total puedan tener un valor en específico para cada celda. Pero si yo quisiera calcular el total de esta columna sin tener que crearla, o sea, operándola directamente desde el salario más la bonificación, con una función que pueda resumir esa operación, lo voy a crear por medio de una medida, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, vamos a crear ¿listo? Una nueva medida. Una new measure es el cálculo de una variable en específico, que va a tener, que su característica principal es que tiene que ir por medio de las funciones de agrupación. Entonces en este voy a decir total, lo voy a llamar total sueldo, total sueldo medida, ¿vale? Para que tengamos la diferencia y podamos comparar. Total sueldo medida, característica inicial, miremos lo que pasa con la estructura. Al momento que yo escriba total sueldo medida, voy a tratar de especificar lo mismo que con una columna calculada. Entonces, ¿qué hago? Traigo el nombre de la tabla, employee, pero empiezo a ver que el nombre de la tabla no aparece. Entonces yo digo, bueno, el nombre de la variable tampoco aparece. ¿Por qué no aparece? Porque las medidas están basadas en funciones de agrupación. Como conocimos, lo que queremos calcular es la sumatoria del sueldo total. Pero la sumatoria del sueldo total va a estar basada en ¿qué? Que el salario más la bonificación. ¿De acuerdo? Por tal razón, yo primero voy a establecer una función que agrupe la variable con la cual voy a trabajar. En teoría, la función sum. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo por dos partes. Primero, voy a hacer la función sum. Y en este momento, si llamo a la tabla empleados, voy a encontrar salario. Busco salario, empleados, salary. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Calcule la sumatoria del salary. Listo. O sea, súmeme todo lo que haya en salario. ¿Vale? Más, puedo aplicar un símbolo más frente a una sumatoria porque esto van a ser ya totales. Aquí lo que estoy obteniendo es el total de salario. Él me va a decir acá el total de salario son 100.000. Y me va a decir 100.000 más el total de bonificación. ¿De acuerdo? Hago sum. Y hago lo siguiente. Entonces llamo bonificación. ¿Listo? Puedo combinar una función de agregación frente al conector. Y voy a encontrar que pues, ¿qué va a pasar? Me va a sumar el total del salario más el total de la bonificación. Las medidas, su principalidad es que son funciones que agrupan datos por medio de las funciones de agregación. Y esta agrupación de datos se da por medio de una jerarquía. Ya vamos a ver. Voy a darle Enter. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo total sueldo medida y tengo sueldo total. ¿Vale? Vamos a hacer algo, es que vamos a ir por el department name, ¿de acuerdo? Frente al departamento vamos a comparar sueldo total como columna calculada y sueldo total como medida. Voy a ir a la pestaña reporte, voy a crear una tabla en las visualizaciones. Creo una tabla, expando esta tabla. Entonces, hay una propiedad que puedo buscar los campos y voy a decir entonces ¿dónde estás? Departamento. El nombre del departamento. Está cargando. Listo. No, este es el department ID. Yo necesito es el nombre del departamento. ¿Vale?
Y vamos a llevar entonces sueldo total como columna calculada y como medida. ¿Listo? Tengo presente acá decimales, porque como está basado en decimales, voy a modificar los decimales que tiene esto acá. Voy a decir que van a ser 0, para que no me muestre tan formalizados los decimales. Y puedo organizar, formatear su moneda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a especificar que su moneda va a ser, de nuevo, el peso colombiano. Spanish. Listo. Trato de hacerlo más rápido para que ustedes puedan, digamos que, ir a lo muy puntual del objetivo, que es mirar los conceptos aplicados. Listo. Modifiqué fue el formato de la medida. Miren que ustedes, cuando yo creo una medida, en la tabla aparece como una calculadora y una columna calculada aparece con el símbolo de una columna. Si miro en la base de información, miren que no me he creado una columna nueva, solo me deja un valor como una variable almacenada dentro de la tabla, pero no me lo muestra acá. ¿En qué momento me lo muestra? Al momento que yo la agrupo frente a determinado criterio. ¿Qué estamos diciendo aquí? El sueldo total de administración, si tuviéramos, ¿vale?, una columna calculada, está sumando el sueldo total por cada administración. Pero si creáramos una medida, miren los valores. Nuestros valores son los mismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué son los mismos? Porque una medida que hace una operación de agrupación. Voy a tratar de quitar los decimales para que quede lo más, para que los decimales no estén de acá, no estén de diferencia. Y lo que vemos es que tanto una columna calculada como una creación de una medida que cumpla una operación, la medida que hace se agrupa a determinado criterio. Las medidas, como son funciones que se agrupan entre ellas, ¿vale?, son mucho más eficientes para los cálculos y van a ser mucho más eficientes al momento que hagamos cálculos en cuanto tenemos que hacer operaciones de variables. Una columna calculada lo que permite es poner un estado, aunque en este ejemplo los dos resultados son igual, claro que sí, los dos resultados dan la misma información, no significa que una columna calculada sea la mejor opción, porque es que una columna calculada solo nos permite poner un valor o una operación fila a fila, ¿de acuerdo? Y se calculan cada vez que se actualiza el Excel, ¿de acuerdo? A cambio, las columnas calculadas, otra propiedad que tienen es que consumen memoria RAM del equipo. Y si tu memoria RAM es corta, puede que en algún momento, si el cálculo es muy largo, se vaya a demorar. A diferencia de las medidas que consumen la memoria del computador. ¿De acuerdo? Ustedes en este momento dirán, bueno, pero entonces si hago una columna calculada, que también es muy sencillo, y hago una medida, pues qué diferencia importante realmente hay acá. La función más importante que quiero comentarles, la quiero expresar de la siguiente manera. En el siguiente video les voy a explicar por qué es importante tener una medida y no una columna calculada. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias.